Pero también empieza a cuestionarse la construcción del lazo social, por fallido, porque no da respuesta. Y ahí Rosa Bayón en su libro Contra la Democracia dice algo interesante también que está en relación a lo que vos vas trabajando, que es, hay algo de lo legítimo, de quien ostenta el gobierno, ¿bien?, que se vuelve ilegítimo en su campo de decisiones. Y el campo de decisiones puede ser al otro día de asumir. ¿Qué pasa? Que existen los cacerolazos, los constantes marchas, cortes. ¿Qué hay ahí en lo público que sigue latiendo y reclama otros derechos? Hay varias cosas. Una, es mucho más fácil estar de acuerdo para estar en contra de que estar de acuerdo a favor de. A mí me tocó conversar con algunos de los indignados últimamente, ¿no? en España, en Madrid. Y vos veías que había indignados de izquierda, indignados de derecha, indignados de centro, de arriba, de abajo. Era muy poco lo que podían concordar entre ellos. Lo único que sabían era que estaban indignados con la situación. Diciembre del 2001. Una señora de barrio bien de Buenos Aires, golpeando su cacerola, que se vayan todos. Yo se lo pregunto, bueno, se van todos, y usted es anarquista, evidentemente. No, de ninguna manera, no quiero la anarquía. ¿Pero quiere que se vayan todos los políticos? Sí, sí, por supuesto. ¿Entonces qué quiere? ¿Un gobierno militar? No, de ninguna manera. Los militares que no vuelvan más. Ah, bueno, pero entonces usted, ¿qué plantea? ¿Un régimen asambleísta? No, eso es un caos. ¿Y entonces qué quiere? Ah, no sé, pero que hagan algo. Bueno, pero ¿quién lo va a hacer? Ah, no sé, pero que se vayan todos. Esto es justamente uno de los problemas más serios que tenemos en este momento como forma de legitimación. Causas hay muchas. Causas hay muchas. Una tiene que ver justamente con esto que estábamos hablando antes. Si vos tenés que la gente que trabaja siempre en el mismo empleo y está siempre en el mismo barrio, ocurre lo siguiente. Supongamos, Pedro es peronista, Carlos es comunista. Trabajan en el mismo empleo. Un día Pedro llega con mala cara al trabajo. Y como se conoce de hace mucho con Carlos, Carlos le pregunta, ¿qué te pasa? Y Pedro dice, no, resulta que estoy medio peleado con mi mujer. ¿Por qué podía hablar de que se estaba peleando con su mujer? Porque hacía años que trabajaba con Carlos. Hoy, si usted entra a su oficina, a la fábrica, a la clase, y entra con mala cara, y alguien le pregunta, ¿qué le pasa? Y usted que va a decir, nada, dormí mal, no me siento bien, no estoy bien, pero no va a empezar a hablar de las cuestiones profundas, porque para hablar de cosas profundas hace falta tiempo el conocimiento. No hace falta un desencadenante, entonces. Es que el desencadenante hoy sigue estando. Siempre hay desencadenante. El problema es cómo resolvemos el tema cuando se desencadena. Antes, cuando ustedes hablaban cuando esa gente hablaba de estos problemas, hablaba también de los problemas comunes, hablaba de política. Y Pedro iba a discutirle que Perón decía tal cosa y cuando se quedaba sin argumentos encontraría los argumentos en la unidad básica. Y Carlos le discutiría que Stalin y que no sé qué, y cuando se quedaba sin argumentos los buscaba en su comité. Y ya no solamente discutirían sobre Perón o Stalin, discutirían sobre educación, sobre relaciones internacionales, sobre seguridad pública, y iba a haber una coherencia de pensamiento de cada uno de ellos, porque siempre discutían con los mismos y siempre pasaban por esa unidad básica o ese comité. La coherencia de pensamiento propia de los representados obligaba a la coherencia de pensamiento de los representantes. Es decir, en la época en que mi papá era joven, con decir que fulano era comunista, peronista, socialista, conservador o nacionalista, con una sola palabra, uno sabía lo que esa persona pensaba en cosas tan distintas como las que acabamos de decir. Aborto, marihuana, relaciones internacionales, política armamentista o educación. O sea, había esto. Eso es una de las cosas que hoy se quiebra. Con lo cual, entonces, como no hay una idea de un haz coherente de propuestas, entonces lo que queda es la contrapropuesta. Ojo, no estoy diciendo que aquello haya sido una panacea. En aquella época eran tan coherentes que se mataban en función de coherencia. El problema de hoy es que no hay un sustrato ideológico fuerte. El problema de aquel entonces es que era demasiado fuerte. Y que no está organizado. No hay organización que pueda construir senderos de solución.
¿Ven? Esto también pasa, porque digo, la primera parte hablaba de las transformaciones, micro a lo macro, ¿no? La intervención del Estado. Por otro lado decimos lo legítimo y la construcción de la legitimidad, por esos otros lugares que late la necesidad de en la agenda pública de ciertos temas. Pero la ecuación en el fondo de esta película sigue siendo la misma, es maximizar la ganancia y optimizar los recursos. ¿Qué pasa? Que el sistema entre lo cuantitativo y lo cualitativo no armó algo diferente. Entonces siempre se va a repetir, porque unos pocos tienen mucho y unos muchos tienen muy poco. ¿Qué pasa ahí en esa estratificación? ¿Hay algo que se pueda generar como nuevo, diferente? Creo que sí, pero fíjate lo que vos estás señalando, que eso es un punto importantísimo. El problema entonces es una cuestión de maximización de ganancias. Esa mentalidad de maximizar ganancias no solamente se la aplica en el comercio, sino que se la aplica en la vida cotidiana. Uno permanentemente está haciendo el cálculo costo-beneficio. Si yo hago el cálculo costo-beneficio en cuanto a lo que a mí me cuesta involucrarme en la vida en común y lo que yo consigo con eso, vamos a ver que no me cierra por ningún lado. Quiero decir, involucrarme en la vida en común significa leer más de un diario por día de Clarín y Página 12, por ejemplo, para tener dos visiones contrapuestas y poder de alguna manera armarme mi propia visión. Entrar en internet, ver entrevistas, conversar con otros, es un esfuerzo muy grande. Es mucho más fácil el rato que tengo libre entrar a ver pornografía en internet, entrar a ser un solitario y me distiendo, estoy todo el tiempo trabajando, presionado, que mi jefe, que... Entonces, frente a eso, la relación costo-beneficio no me cierra de meterme a pensar políticamente. Es mucho más cómodo entonces decir, bueno, que otros piensen por mí y yo lo único que voy a hacer es votar sin tener mucha idea de a quién voto. Pero si no hace aquello que yo creía que tenía que hacer, entonces voy a ir a la calle a protestar. En ese ámbito de políticas públicas, desafío de los estados, está un tema que se desprende solo, que es la democratización de las organizaciones, públicas o privadas. Digo, ¿cómo nos implicamos en ese relato? Si desde lo micro vemos que las transformaciones son desde la pareja, la familia, ¿no? Y el vínculo constante que va cambiando, las organizaciones, ¿qué sendero nos proponen? Porque para pertenecer a un lugar solamente como un lugar de establo, para poder ser un acopio y no tener sendero de proyección, es muy difícil. ¿Qué ofrece hoy en día en el desafío de las organizaciones públicas ante este tema? Bueno, es que ahí tenemos que pensar tanto en la organización pública como en la privada. Es paradójico que todo el proceso de la llamada modernidad tiene como un doble registro: democratización en muchísimas instancias y concentración de poder en otras instancias. ¿Qué quiero decir con esto? En el ámbito de la política, diríamos desde el periodo de Revolución Francesa, Revolución Industrial, se van dando una serie de pasos a favor de una mayor participación de toda la gente en las decisiones públicas, con avances, con retrocesos, pero uno vería una tendencia en ese sentido, es decir, democratización de la vida social, democratización de la familia. Desaparece ese pater absolutamente con poder de vida y muerte, no solo sobre sus hijos, sino también sobre todos los menores de la familia, y paulatinamente desaparece, por ejemplo, el derecho de mayorazgo, este tipo de instituciones que generaban una familia absolutamente libre. También se democratiza la familia. En general, se van democratizando los clubes de barrio, se van democratizando, pero en cambio en la empresa el fenómeno es exactamente al revés. En la empresa, en las ONGs, en la organización que se quiere, hay cada vez una mayor concentración de poder. Concentración que, si bien se viene dando desde la Revolución Francesa y Revolución Industrial, se acelera ahora por otra cuestión. Pasamos de mis abuelos, para los cuales lo importante era lo que vos tenías acumulado como forma de asignar el lugar en la sociedad, la palabra técnica es como forma de estratificación social, pasamos a otro lugar, en donde no importa lo que vos tengas acumulado, importa lo que vos gastás. Un señor que está pagando las cuotas de su auto de lujo, las cuotas de las vacaciones que pasó en las Islas Seychelles, una vez que paga la cuota del colegio de los hijos, paga cuotas y no tiene nada. No porque sea pobre,
sino porque hoy no rige el parámetro de nuestros abuelos, lo importante es que lo que vos tengas, tanto tienes, tanto vales. Hoy el parámetro que rige es tanto consumes, tanto vales. Pero hay una diferencia entre consumo, hay muchas diferencias entre consumo y acumulación. Una justamente está dada porque el consumo, al ser volátil, genera una mayor concentración de riqueza. O sea, en la época de nuestros abuelos, es como si cada uno tuviera una pequeña propiedad privada. Mi casa era mi casa, mi televisión era mi televisión y la tengo hasta que dure. En cambio, con el consumo, este señor, que estamos hablando de la nueva generación, no tiene nada, pero permanentemente gasta. Y en ese gasto, los que ganan son los de más arriba, ¿se entiende la idea, no? No tiene nada, pero se concentra, claro. Entonces se concentra cada vez en menos manos. Esta concentración de riquezas justamente atenta claramente contra los otros procesos de democratización. Entonces acá lo que nosotros vemos, ahora pasamos a las organizaciones públicas, pero es que las organizaciones privadas, empresas e incluso ONGs, ONG sería capítulo aparte, pero también pasa, lo que vamos viendo es un proceso de concentración en lugar de democratización, donde cada vez incide menos la voluntad del empleado, incluso cada vez incide menos la voluntad del ejecutivo. Para tomar. Es decir, entramos en una situación donde el ser humano es cada vez más un mero recurso humano de una gran maquinaria, pero que tiene muy pocos jefes. Y justamente el sector público es el que puede pivotear